Hola, hola a todos amigos. Hoy tenemos un episodio muy diferente. Vamos a estar hablando pues de un tema que tiene que ver mucho con todo lo que tiene que ver con simbolismo, con la intuición, con los astros. Sí, amigos, aquí con Arlene Fernández vamos a estar hablando de la astrología. Amiga, hasta que se nos dio. Tú y yo como que hemos hecho intentos de hablar sobre astrología en el pasado, pero yo creo que es muy interesante presentar esta herramienta, ¿verdad? Con una nueva perspectiva, como nosotros siempre hacemos, ¿verdad? Dialogando desde nuestra óptica. Total, total. Esto es súper fascinante porque primeramente yo no estoy educada absolutamente en nada. So, tú me vas a enseñar a mí y a todas aquellas personas que están buscando comprender. Pero vean acá, ¿cómo es que los astros pueden influenciar en la vida de un ser humano? ¿Qué relación tienen los astros conmigo como persona, en mi vida? ¿Cómo influyen? So, todo esto lo vamos a saber hoy. Y como sabemos, yo hice un poquito de research. Arlene me va a explicar porque Arlene está pues educada en este tema y va a ser súper emocionante. Muy interesante en el research que hice, hay muchas personas que catalogan la astrología como una ciencia y otras personas pues más la relacionan con superstición. Y esto data de más de 5.000 años atrás, señores. Arlene, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde comienzo? ¿Qué te pregunto? Háblame, guíame, amiga. ¿Cuáles serían las preguntas más importantes que se le deberían preguntar a un astrólogo? Y primeramente, define mi astrología, por favor, para que la gente comprenda desde tu punto de vista que eres una persona que ha estado estudiando este tema. Bueno, yo voy a dar mi propia óptica, mi propia perspectiva y definición de la astrología. Am, Sobre lo que tú decías de si la astrología es una ciencia, yo no creo que sea una ciencia, Ok, porque la ciencia normalmente está relacionada con dos y dos son cuatro y ujú, temas, comprobado. Ujú. con temas cuantitativos, sobre todo. Y, y la astrología es muy cualitativa. Entonces, yo no diría necesariamente que es una ciencia, porque las ciencias son relacionadas con temas súper duros y la astrología tiene que ver con temas blandos. Pero yo veo la astrología como una herramienta, como Individualizada por persona, o sea, y ahí vamos, tú vas a explicar eso para llevar bien exactamente. detalladamente. Sí, sí, claro. Yo defino la astrología también como un lenguaje del cielo. Astrología encierra una sabiduría divina, encierra un ADN que nosotros tenemos, un ADN celestial. Y cuando yo hablo de astrología, no quisiera nunca pensar la astrología como magia, pero yo diría la astrología no es magia, aunque sí puede ser mágica cuando la usamos para conocernos a nosotros mismos. O sea, Está buenísimo. tiene un Es poder. poderosa. Si tú Exacto, sabes interpretar astrología, tienes poder sobre tu vida. tal cual. Y para mí, la astrología es un lenguaje simbólico. Es un lenguaje simbólico que nos traduce el mapa de nuestra alma. Nuestra alma tiene como un mapa. Entonces, la astrología es como el dibujo y el camino, los caminos posibles y potenciales de nuestra alma. Entonces, realmente la astrología no te dice quién tú eres, sino que te recuerda lo que tú ya sabías y habías olvidado. Eso es algo muy poderoso, porque hay cosas que nosotros sabemos que ahora mismo no son conscientes para nosotros, y la astrología es un mecanismo para tratar de traer eso al consciente. Entonces, la astrología no es adivinación, es activación de todas esas energías dormidas en nosotros, y nos presenta un camino diferente para recorrer, un camino a llegar a nuestro más alto potencial. Ujú. Mira, esto es un tema muy profundo y para tú comprenderlo tienes que, pues, sentarte a hablar con una persona que te explique esto detalladamente. Tú y yo hemos hablado en varias ocasiones y algo que me llama mucho la atención, eh, yo nunca había indagado acerca de este tema y sí tenía ignorantemente la percepción de lo que vemos en televisión aquí.
te van a leer la carta y que a ti te va a pasar tal cosa y que esto no tiene nada que ver con esto. Entonces me puse a hacer un research y esto es fascinante. Este tema es fascinante. Y traigo a colación, hablando, algo muy importante dentro de la astrología es lo que tiene que ver, que me llamó mucho la atención, con tu carta natal. Amiga, cuando tú me leíste mi carta natal, fue que yo comprendí y yo dije, pero ¿qué es esto? Sí. ¿Qué es esto? Las cosas que tú me dijiste ahí, tú y yo tenemos más de 20 años conociéndonos, pero las cosas que tú me dijiste ahí fueron cosas que, como tú dijiste anteriormente, trajeron a colación cosas que yo sé que sentía, que pasaron, eh, y que han causado un efecto en mí desde niña, desde Cosas niña. cosas que no tenían incluso palabras para ti. Y la astrología le puso palabras a eso, que tú no Y sabías cómo traducirlo. Entonces, para por eso es que yo nada. digo que la astrología es como un lenguaje, es como otro idioma, que nos permite a nosotros ver nuestra vida desde otro punto. Tú me hacías la pregunta de cómo funciona la astrología. Sí, si Y tú puedes hablar un poquito acerca de eso, ¿cómo funciona, por ejemplo, la astrología? Para que la gente entienda, y luego volvemos a la carta natal. Eh, ¿Cómo puedes relacionar los astros? ¿Cómo pueden los astros causar efecto en ti? So, ¿cómo tú puedes conocer algo que está sucediendo en ti que a lo mejor te afecta como persona, un comportamiento que tú tengas o algo que te puede ayudar a conectar mejor con la gente que te rodea o a lograr salir de cosas que te están haciendo daño? Para ponerlo más, práctico aquí, ¿cómo puede un planeta, cómo pueden los astros impactar, en tu personalidad, por ejemplo? mira, todo esto viene de las leyes universales. Hay leyes universales que controlan eh, todo lo que es energía, todo lo que existe, y todo es energía, ¿verdad? Somos energía. Entonces, una de las leyes dice que como es arriba, es abajo. Entonces, todo funciona como un espejo cósmico, en donde al momento de nosotros nacer, nosotros teníamos un código simbólico que refleja, ¿verdad?, cuáles son nuestras tendencias, cuáles son nuestras energías dominantes, cuáles son los desafíos potenciales que nosotros queremos desarrollar y cuáles son esas potencialidades. Entonces, la astrología funciona como un mapa, no como una sentencia. No es algo a lo que estamos predeterminados, sino que nos presenta un campo de posibilidades y nosotros decidimos cómo vivir esas posibilidades y cuáles de ellas realizar y cuáles no. Entonces, a tu pregunta de qué papel juegan los planetas no nos controlan, los planetas no marcan ni determinan nuestra vida, sino que tienen una pauta, los planetas tienen unos ritmos que son como un clima emocional para nosotros, como energético, ¿verdad? Es un clima energético que marca una pauta. Entonces, por ejemplo, para hacer una analogía con el clima del ambiente nuestro aquí, si nosotros sabemos que va a llover, ¿qué nosotros hacemos? Nos llevamos una sombrilla para no mojarnos, ¿verdad? Entonces eso mismo es lo que pasa con la astrología. La astrología nos presenta cuál es el clima allá afuera para nosotros estar atentos y ver si tenemos que llevar sombrilla o no, saber cómo nosotros conducirnos de la forma más apropiada para desarrollar nuestro potencial más alto. Y tú sabes, no se trata de que me va a ir mal por esto o por aquello, o de que me Ujú. va a ir bien por esto o por aquello. Es qué parte de mí está pidiendo un reajuste, qué parte de mí me está pidiendo una pausa o me está pidiendo cambiar la perspectiva en este u otro punto. Ok, yo lo veo como una persona que no estoy educada en esto, por ejemplo, para explicarle a alguien que no comprende este tema, como por ejemplo, cuando hay una fase lunar X, no es bueno para mí, por mi carta natal, tomar una decisión en este momento. O, ¿me entiendes? O como cuando sucede, no sé cómo explicarlo porque como te digo, no estoy educada en este tema, pero más o menos, o sea, si tú como que te involucras y entiendes qué va a pasar con los cambios que hay con los astros,
tú como que entiendes cómo yo voy a reaccionar en esta fase, en este momento, y estoy atravesando por esta situación, o sea, cómo conducirme mejor cuando está sucediendo esto allá arriba, ¿verdad? Son como Exactamente. conociéndote a ti, cómo te afecta la energía, porque somos energía. ¿Cómo me afecta y cómo enfrento yo estos retos cuando yo esté atravesando por tal fase o tal situación o algo esté pasando allá, como cuando empezamos ahorita, tú dijiste algo, un Mercurio retrógrado, whatever. Y lo curioso es lo que tú decías al principio de que la carta natal es ese mapa personalizado que nos dice cuál es la configuración nuestra y única en el mundo, porque esa configuración lo determina todo. O sea, no es Sí, lo mismo, por ejemplo, ese tránsito lunar al que tú te referías, a ti te va a afectar de forma diferente a mí. Hay ciertas condiciones que son, vamos a decir, colectivas, pero hay una condición que te va a afectar a ti de forma personal de acuerdo a tu propia configuración. claro, claro. Y tú sabes, me llamó mucho la atención cuando me leíste la carta natal. Me acuerdo que estaba en Las Vegas, estaba en una conferencia de trabajo, y cuando me enviaste esa carta natal, yo no bajé del hotel a los casinos, yo llamé a mi mamá, yo me puse a llorar, yo me quedé escuchándola varias veces en la noche porque yo no podía creer lo que tú me enviaste en mi carta natal. Me tocó muy profundamente porque hice paces con partes de mí a las cuales yo castigaba Oh. y comprendí por qué yo tomé ciertas decisiones de las cuales no estaba muy orgullosa, de dónde venía eso, y sentí que tenía más compasión y aceptación con quien yo soy. Y me liberé. O sea, eso fue muy profundo. Es muy profundo. Y claro, alguien que no ha hecho esto, les recomiendo que se lea su carta natal para que comprendan de lo que yo estoy hablando, porque es muy profundo. Es sumamente liberador cuando tú logras entender los patrones que rigen tu vida o que han regido ciertas decisiones en tu vida, porque eso es justamente lo que te permite tomar responsabilidad de esos patrones y comenzar a tomar decisiones diferentes. Hay ciertas cosas con las que nosotros nos identificamos porque tenemos muchos condicionamientos de nuestro entorno, de los aprendizajes que hemos adquirido a través de la vida, de las situaciones, como nos han forjado ciertas situaciones, ¿verdad? Nos han hecho inclinarnos hacia cierto tipo de comportamientos. Y adquirir responsabilidad de, de quién nosotros somos a partir de quién nosotros queremos ser y nuestras potencialidades puede cambiar el rumbo de nuestra vida completamente. Y Claro. esto solamente se hace desde la claridad, desde la claridad. O sea, cuando nosotros hacemos procesos de terapia, porque, o sea, mi formación de base es en psicología, entonces mi enfoque astrológico es psicológico y evolutivo. Y hay muchas cosas que son terapéuticas en la astrología. Muchas cosas que están relacionadas porque cada área de nuestra vida ocupa un espacio de nuestra carta natal. Entonces es integral, es un tema integral, no solamente observa patrones de comportamiento relacionados a las relaciones o relacionados al trabajo, sino que va mucho más allá a temas inconscientes. O sea que Inconscientes. o sea que Sí, nosotros podemos utilizarlo a nivel terapéutico como una herramienta muy, muy poderosa. sí, no, es sumamente interesante. Y para darte un ejemplo, por ejemplo, de cositas que yo, por las cuales yo siempre me juzgaba mucho porque no encajaba en ciertos ámbitos o ¿por qué? Porque yo me sentía desde niña, desde muy temprana edad. Eso no tiene que ver con traumas personales ni traumas de que me fue mal en alguna relación. No, ¿por qué una niña de 8 o 9 años prefiere hablar de cosas profundas con su abuelo, por ejemplo, y preguntarle de sus cosas, de su historia de vida y apasionarse tanto con eso en lugar de irse a jugar con sus primas? Yo me decía, pero esto no es normal. Y siempre me decían, tú eres rara. Y yo me sentía rara y me culpaba. Honestamente, yo pensaba que había algo mal conmigo Mm, y no veía nada, nada, nada positivo. Y luego dije, ¿sabes qué? O sea,
esta persona soy yo, pero entendí de dónde venía eso y como que hice las paces con eso. Yo estaba peleando mucho por las diferencias, ¿verdad? Y eso te ayuda mucho a comprender, pero hace sentido, por eso es que tú reaccionas así, por eso tú actúas así, por eso tú no encajas aquí, pero por eso tú encajas allí. Entonces, esas cosas te dan mucha paz. Claro que sí, por eso yo pienso que la astrología es una herramienta que nos puede ayudar a sanar y a crecer. Y es porque Y, nos devuelve ese poder ese poder de encargarnos de las cosas a través de darnos contexto de las situaciones. Nos ayuda a entender por qué de ciertos temas, por qué tenemos ciertos patrones, por qué se repiten ciertas cosas en nuestra vida, cuáles son nuestras heridas, cuáles son las medicinas para esas heridas. Porque no tan solo viene a resaltar cuáles son esos patrones y esas situaciones, sino dónde está la solución. La misma carta natal nos presenta dónde están los temas que generan frustración y resistencia, y por el otro lado nos presenta cuáles son las salidas de esas resistencias, cuáles son y, esas medicinas internas que tenemos ya con nosotros para poder resolver esos temas. por ejemplo, ¿por qué en el amor a mí me va de esta manera? ¿Por qué repito el patrón? ¿Por qué repito el mismo patrón? ¿Cómo nos puedes describir, Arlene, cómo funciona la astrología cuando tiene que ver con el amor, con la pareja, con la compatibilidad? ¿Cómo funciona esto? Hay una confusión grande con el tema de la compatibilidad en cuanto a los signos, ¿verdad? Y gente que dice, que si tal signo y tal signo son compatibles. Eso es muy simplista. Ese es un concepto muy simplista de lo que puede representar la sinastría en las relaciones. Hay muchas formas de cómo nosotros trabajar las relaciones desde el punto de vista astrológico. A ver, en nuestra carta natal hay ciertas disposiciones en cuanto a las relaciones. La carta natal nos dice a nosotros eh, cuál es el tipo de pareja ideal para nosotros, cuál Mm, es el tipo de pareja que realmente nos ayuda a desarrollarnos como personas, o el tipo de pareja con el que nosotros nos sentimos más cómodos y con el que cómodos. más cómodos y con el que podemos tener más desarrollo personal. Y nos ayuda a entender también cuáles son las resistencias que tenemos a desarrollar estabilidad en nuestras parejas también, o a tener parejas duraderas o relaciones duraderas, y relaciones de cualquier tipo. La carta natal nos dice cómo nosotros somos en cuanto a asociaciones, en cuanto a socios, en cuanto a nuestra dinámica uno a uno con las personas. Y eso nos ayuda, obviamente, a poder conducirnos de una forma diferente para que eso pueda ser más productivo en nuestra vida. La astrología y sobre todo conocer la carta nuestra y conocer la de nuestra pareja también, nos ayuda para hacernos responsables y comprender cómo cada quien habla en la relación, cuáles son esos lenguajes que tenemos en común o no en común, o sea, cuáles son las cosas contrarias que tenemos nosotros y por ahí vienen las diferencias. Claro. Entonces, no se trata de compatibilidades cliché, sino también de cómo nosotros asumimos la relación de una forma madura, cómo nosotros obtenemos como una madurez emocional y manejamos nuestras relaciones con responsabilidad a partir de conocer esa dinámica entre nosotros. Y hay muchas formas de cómo contrastar las cartas de dos personas para entender cómo es nuestra energía combinada, cómo somos nosotros cuando nos juntamos en una relación, cómo nos comunicamos, cómo fluyen nuestras emociones. E incluso tenemos formas de cómo ver la energía de la pareja en sí, de forma independiente. O sea, si la pareja fuera una persona, ¿cómo fluye esa energía? O sea, tenemos forma de cómo ver esto. Es como un libro que estás leyendo. Eso es lo que me encanta. Esto es fascinante. Amiga, tienes que educarme más porque amo el tema. Lo En eso amo. estamos, en eso estamos. Sí, sí, me encanta. Mira, te quería preguntar, no sé si es posible, dime si esta pregunta es válida o no, pero
¿Hay alguna manera como, por ejemplo, de comparar o dar un ejemplo de cómo funcionaría un signo zodiacal en alguna fase diferente o, no sé, interesante de la luna o de un astro? ¿O hay que leer la carta natal específicamente? ¿Cómo funciona eso? Hay formas de nosotros determinar y entender la energía colectiva que nosotros estamos viviendo como sociedad en el momento. Y obviamente eso va a tener cierta relación con todo el mundo. O sea, esos son los horóscopos que nosotros vemos que se anuncian, ¿verdad? En función de movimientos planetarios que están ocurriendo, que nos impactan de una u otra forma a todos. Ah, pero eso va a un nivel más profundo y ahí es en donde nosotros tenemos que ver la carta natal. Tú sabes, si tú quieres realmente conocerte y obtener el beneficio de, de la astrología en tu vida, hay que ir un poquito más profundo de los horóscopos genéricos, porque es que cada uno de nosotros es un mundo con sus propias circunstancias, sus propias situaciones, y eso tiene una gran relevancia. Entonces tú puedes, sí, entender, ¿verdad?, qué está pasando con la luna y eso va a afectar tus emociones. ¿Dónde está el sol ahora mismo? Te va a decir cómo es la energía eh, social tal vez de nosotros en ese momento. Conocer... ¿dónde está Mercurio? Te puede decir cómo nos estamos comunicando a nivel colectivo. Marte te va a decir si estamos muy impulsivos o menos, más impulsivos o menos impulsivos. Cada planeta te va a decir según su energía cuál es el tono en general en el que nos estamos moviendo, el tono energético según los temas de ese planeta a nivel social. Pero en la carta natal, ese planeta te va a decir cómo te está influyendo a ti, de acuerdo Aquí, a tu configuración en el tema de vida que ese planeta representa en tu vida, porque cada uno de nosotros, como tiene una configuración particular, ese planeta va a influir de una forma individual y única. claro, claro. Y aparentemente existen diferentes, ¿cómo se le dice? Readings, como lecturas. ¿Cuáles son esos tipos de lecturas? Si tú nos puedes explicar. ¿Tienen alguna, no sé, categorías diferentes de lecturas o Hay, cómo sí, hay un pregunta a la montón. gente? Yo quiero que tú me leas esto, yo quiero que me digas esto. Hay un montón de técnicas, ¿ok? Entonces, te voy a mencionar las más básicas, conocidas que usamos. Lo primero es la carta natal, porque todo parte de tu propia configuración y esa es la carta natal. O sea, ¿cuál es tu mapa energético individual? Esa Correcto. es la carta natal. Entonces, hay que hacer una lectura de esa carta natal para entender cuál es tu energía de base, cuál es la promesa que trae tu carta, cuáles son los aspectos que te caracterizan, cuáles son tus potencialidades, qué es lo que trae la carta para ti en sentido de tu vocación, en el sentido de tus habilidades, dónde está tu desarrollo mejor marcado, todo ese tipo de temas. Retos. Los retos, ¿dónde están los retos fundamentales de tu vida? Entonces, la carta natal te presenta todos los temas claves de tu vida. Y eso hay que entenderlo para poder entender cualquier otra cosa. Entonces, cuando hacemos una lectura de carta natal, luego podemos hacer otras lecturas utilizando otras técnicas. Por ejemplo, para tomar, para entender tu energía en el próximo año, si tú Ujú. quieres saber, tienes planes de vida críticos para el próximo año que sigue, podemos utilizar muchas técnicas. Por ejemplo, la revolución solar es una técnica que se usa mucho para entender la energía del próximo año. Y eso lo que hacemos es que generamos la carta del cielo al momento de tu nacimiento en este año como si Ok. fuera la misma hora, pero para este año. Y eso nos da unas alineaciones de los planetas actuales, o sea, nos presenta los tránsitos de los planetas y su relación con los planetas natales. O sea, Ok. es como una foto de cómo están transitando todos los planetas ahora mismo, el día de tu cumpleaños, y todos los aspectos que forman esos planetas con tus planetas natales. Entonces eso nos da una serie de potencialidades para el próximo año.
Y eso es una técnica, eso nos habla de ciertas perspectivas que hay que tomar en cuenta para 12 meses, vamos a decir. Los tránsitos son otra técnica. Entonces, los tránsitos son para procesos de más corto plazo. Si queremos ver nuestra vida de aquí a 3 meses, de aquí a 6 meses, cuáles son los retos que estamos viviendo y cómo podemos enfrentar esos retos de una forma más productiva en nuestra vida. Entonces, podemos utilizar allí los tránsitos, por ejemplo. Si queremos hacer una lectura más psicológica y entender los procesos psicológicos que estamos viviendo, conviene hacer una lectura de progresiones secundarias. Esa es otra carta que generamos a partir de los tránsitos progresados. Y así tenemos múltiples otras técnicas. Wow, interesantísimo, súper interesante. Y hay alguna, no sé, me imagino que tiene que ver ese, el último que tú mencionaste, psicológico, ¿hay alguna que tenga que ver con algo profundo, así como de tú saber cuál sería el propósito de tu vida o algo más espiritual? O sea, Claro que ¿a sí. qué viniste? Claro que sí. Eso lo podemos ver directamente en la carta natal. La carta natal te dice cuál es tu propósito. Eh, y encierra, vamos a decir, toda la sabiduría que tú necesitas para saber cuál es tu vocación en la vida, que es diferente de la profesión, ¿ok? Claro, La vocación es diferente de la profesión. sí. Entonces, la carta natal encierra cuál es esa misión que yo vine a desarrollar aquí, cuál es ese propósito por el cual yo vine aquí. Te lo dice de forma muy clara. Y si nosotros queremos llevar ese propósito a diferentes planos de la vida, entonces podemos utilizar múltiples técnicas, pero la base de todo es la carta natal. Es increíble, y tú me lo dijiste cuando leímos la mía, ahí está, por eso el asunto del libro, por eso el movimiento que tienes, por eso es parte de tu propósito, lo que tú estás haciendo. Y la carta te lo dice. Claro. Y Carta te- por eso yo te diría que hay que empezar por, tú sabes, mirar con curiosidad nuestra carta natal, no con juicio, no pensando que esto es una sentencia, porque no lo es. Son, vamos a decir, caminos posibles que tenemos, son opciones que tenemos a nuestra disposición. Claro, tú tienes libre albedrío, tú haces lo que, pero sí tienes el conocimiento. Ya es, tú sabes, una cuestión personal, pero sí la información la tienes Ujú. muy clara, la presenta muy clara. Y bueno, Arlene, yo pienso que estamos acercándonos ya al final. Si tú tienes algo relevante que quieres compartir o algún consejo o algo que podríamos nosotros como poder poner atención, si no estamos educados, ¿cómo podríamos comenzar? ¿Cuál sería el paso número uno? Eh, Aparte de hablar con una persona con muchos conocimientos del tema como tú, si tenemos curiosidad, paso número uno sería, no sé. ¿Me puede dar un tip? A mí me está encantando, quiero empezar a educarme. ¿En qué tendría yo que poner atención? Paso número uno, ahí a ir gateando. El paso número uno, yo te diría, comienza a conocer tu sol. Comienza a indagar más sobre tu sol, porque nuestro sol, el signo donde está nuestro sol y la casa donde está nuestro sol, encierra el deseo más profundo de nuestra alma. Encierra realmente cuál es nuestra esencia y lo que nosotros vinimos a desarrollar. El sol no es lo que nosotros somos, sino quién nosotros queremos ser cuando brillamos más. Entonces, eso es un trabajo que va a ser de toda la vida. Eso es un trabajo que requiere un proceso que no está dado de por sí, sino que hay que trabajarlo cada día. Y si tú estás interesado en conocerte más y en dar un primer paso y tal vez no puedes, no tienes acceso a una sesión individual para leer tu carta natal, entonces yo te diría, comienza a hacerte preguntas sobre tu sol y a tener curiosidad para ir poco a poco conociéndote un poquito más por ahí. De otro modo, yo te diría, hay muchísimas plataformas gratuitas donde nosotros podemos generar nuestra propia carta natal y empezar a darle la mirada a eso y a tratar de comprender, ¿verdad? Por dónde van los tiros de los planetas nuestros, porque eso es lo básico para comenzar a conocernos. Y cuando puedas, buscar entonces acompañamiento.
de alguien que no te etiquete por un signo, de alguien que te enseñe a escuchar tu energía, que te enseñe a abrir los sentidos, porque de esto es que se trata. Claro. Realmente, de abrir tus sentidos para tú escucharte mejor. Nada de esto debería ser nuevo para ti. Cuando tú te hagas una buena lectura de carta natal, tú vas a resonar con la mayoría de las cosas que van a estar allí, porque son energías que ya habitan en ti y que es cuestión de que lo recuerdes. Vas a conectar, vas a descubrir tantas cosas que ya estaban ahí, como olvidada, como tú dices, hace mucho sentido con tu subconsciente. Yo les recomiendo, amigos, honestamente, yo no tenía educación en este tema y cuando alguien me leyó mi carta natal, pues soy otra persona en ese sentido, en ese aspecto. La felicidad, la liberación, la aceptación, yo pienso que cada ser humano tiene el derecho de sentirse así y se lo merece. Trátenlo, Arlene, si quieres dar información, Arlene es excelente y ella también les puede ayudar a ustedes con sus preguntas y con la lectura de su carta natal. ¿Cuál es la información? ¿Tú quieres dar alguna información si alguien tiene que consultarte porque tú eres pues una persona que está educada en este tema y ayudando a mucha gente con esto? Claro. Cuéntame. Gracias por la generosidad primero y por la confianza de expresarte de esa forma de mí. De verdad que me hace sentir eh, muy bien y me mueve. Así que gracias por eso. No, gracias a Y, ti. y lo que vamos a hacer es que vamos a dejar en el comentario fijado o en la cajita de descripción el contacto y cómo podemos atenderles. Perfecto. Bueno, gracias amigos por dedicar su tiempo a estar con nosotros en este podcast. Seguimos con otros temas interesantes y también nos pueden escribir y les agradecemos sus comentarios. Si quieren un tema específico, estamos encantadísimas de discutirlo. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos muy pronto. Chao, chao. Bye.